Buenos días, vamos. ¿Se está conectando el resto? Qué bueno. Les agradezco la consideración. El tiempo ahorita se me complicó. La máquina no arrancó rápido y mejor me vine al consultorio. Tenemos un par de temas para hoy que son una anatómica y una clínica. Vamos a empezar con la anatómica, de manera que, perdón, está así. ¿Ya está lista la diapositiva? Ok. Bueno, continuando con los temas que habíamos tenido de anatomía sobre la saponeurosis, ahora toca revisar la región de la pierna. Es una zona con bastantes músculos, pero muchos menos que el antebrazo que habíamos visto la vez pasada. Igual que en todas las descripciones previas de las otras regiones, la aponeurosis de la pierna está conformada por fibras longitudinales y circulares que van haciendo envoltura, contención, aislamiento, igual que en todos los otros. En el caso de la pierna, existe una fascia superficial que tiene unas fibras alargadas longitudinales y otras que van contraponiéndose, se entrecruzan y en sentido circular también. En la parte de arriba se van a unir a la articulación de la rodilla y alcanzan a continuarse con la fascia lata. Esta fascia lata pues va hasta la articulación de la cadera. Esta fascia superficial se inserta por abajo en los cóndilos tibiales, la cabeza del peroné y la rótula, es decir, la parte más distal, perdón, de la pierna, la parte más proximal. La fascia lata, recordamos que es la envoltura gruesa, muy resistente, que está envolviendo todos los músculos del muslo, pero como decíamos, abajo se continúa con nuestra región de la pierna. Si vamos a la parte más distal, nos vamos a encontrar que las inserciones están sobre el retináculo de los músculos flexores, extensores y peroneos de la pierna. A nivel del maleolo medial, es decir, la cara interna de la pierna o del tobillo, están insertadas en la fascia superficial y se dirigen al tendón del calcáneo, es decir, un poquito hacia la parte posterior de la zona más distal de la pierna. Esto, igual que en otras regiones, hace un cierre, es un cilindro alargado en el que hay un cierre abajo como de tipo tubo en el tobillo y otro arriba en la rodilla. A todo lo largo de la pierna se inserta en los bordes mediales y laterales de la tibia. Son salientes óseas que ya están bien descritas y que van a servir de inserción, de manera que podemos hasta palparlos muchas veces, porque la tibia tiene una cubierta, sobre todo en la parte anterior, muy adelgazada de la piel y nos permite tocar la cresta ilíaca. Los tendones de la pata de ganso también son una zona de refuerzo en las inserciones de la zona de la fascia, así como los músculos semitendinoso y sartorio, que son parte también del muslo, que están localizados sobre el fémur. En este dibujo hay un corte transversal donde podemos identificar la tibia y el peroné muy resaltados en amarillo, y podemos ver con las flechas blancas las zonas de inserción que decíamos, ¿sí? La medial y la posterolateral. En esas zonas está partiendo en ese punto la inserción
y de ahí va dando origen a la envoltura en general de toda la región, pero también a las envolturas individuales que van a ir separando los tabiques intermusculares para que tengamos las diferentes regiones de la pierna. De manera que vamos a tener en la zona superior y lateral de la pierna las expansiones de las fibras del tendón de la fascia lata y también las que corresponden al bíceps femoral. Tenemos además una fascia profunda. Esta está constituida por una lámina interpuesta entre las entre las capas superficial y profunda de los músculos de la región posterior de la pierna, es decir, esta zona. Esto es lo que correspondería a los músculos gemelos, este es uno, este es el otro, que serían la posterior superficial, y esto sería la región posterior profunda de la pierna. A eso hace referencia esta descripción. Aquí está otra etiqueta, ¿verdad?, donde está la flecha marcando la división entre la fascia profunda y la superficial. Medialmente, las inserciones se realizan en la cara posterior y borde lateral de la tibia, entre las inserciones de los músculos sóleo y del músculo flexor largo de los dedos. Todos esos son posteriores. Sin embargo, la inserción medial se hace en el hueso, pero en relación con estos otros músculos. Pasamos a la cara lateral de la pierna y en la parte más posterior se encuentra el cuerpo del peroné. Ese sirve de inserción también a esta fascia. Está cubriendo los músculos flexores de los dedos, tibial posterior, arterias, vasos, nervios tibiales y los músculos peroneos posteriores. De manera que contiene otra vez un grupo muscular, forma una de las divisiones y de las regiones musculares. En este círculo rojo está remarcada la zona anatómica donde recibe la inserción lateral de esta fascia, y como decíamos, está ocupada principalmente por los peroneos. Se forman 4 vainas para hacer las divisiones que acabamos de mostrar en los dibujos. Y si partimos del lado medial hacia el lateral, van a existir las vainas del tibial posterior, la vaina del flexor largo de los dedos, del flexor largo del dedo grande, del dedo gordo o del primer dedo, como quieran llamarle. En los peroneos también, los largo y corto, también ahí son un sitio es una de sus vainas. Los tendones se van a deslizar entre estas vainas y están rodeados de su propia sinovial, que les va a proveer de humedad para que puedan tener una duración mayor, evitando la fricción, por supuesto. Para la separación intermuscular de la pierna, tenemos la región anterior, la región posterior. El tabique anterior y posterior se va a diferenciar en la fascia profunda, agrupando sus músculos que serían el tibial anterior, los músculos del compartimiento anterior, y los que están ahí localizados es el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Esos están ocupados en la del compartimento anterior. La flecha blanca indica la ubicación de este compartimento. El tabique intermuscular anterior va a separar los músculos del compartimento posterior de los peroneos. Los peroneos están puestos hacia el lado externo. Este tabique va a tener origen en la fascia profunda y se va a insertar a lo largo de toda la cara posterior del peroneo. Y entonces tenemos esta flecha blanca que nos marca esa inserción del peroné, y recuerden, es un corte como un disco, como una rebanada nada más, pero a todo lo largo se va a observar ese mismo hueco, ese mismo tabique, esa misma cavidad. Ya habíamos comentado que el compartimento posterior de la pierna está dividido en superficial y profundo, y en este contexto la lámina que las divide en dos es la que vamos a hacer referencia.
y está donde la flecha blanca lo marca. El compartimento posterior está ocupado en su parte más superficial por el tríceps sural y el gastrocnemio, el tríceps sural, gastrocnemio o gemelos, que son son tres nombres que reciben los mismos músculos que conocemos como los chamorros, la pantorrilla. Esa es la zona. A la parte más profunda están ubicados en ese compartimento el músculo posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, grande o primer dedo, como habíamos platicado. De modo que toda la parte posterior está muy enfocada a la flexión plantar y la parte anterior está ocupada por los músculos que generan que los dedos del pie se levanten, que el pie y el tobillo se levanten, también conocido como dorsiflexión. Aquí están marcados, pues otra vez, los compartimentos superficial y profundo de la región posterior de la pierna. Hace muchos años esa fotografía, iba caminando por la calle 5 de Mayo y encontré ese chiquillo ahí amarrado con plástico y una gorra que decía, estoy castigado. Cuando me acerqué a tomar la fotografía, salieron los adultos de inmediato, pues, a disculparse, pensando que esto tenía una finalidad de queja, pero pues platicamos de que no, quién sabe qué haría el chiquillo, ya ni me acuerdo. Pero esto es lo que le llama a uno la foto oportuna, ¿no? Vas pasando, ocurre y se hace. ¿Tienen algún comentario sobre la descripción que acabamos de hacer de los compartimentos de la pierna? ¿Alguien que quiera agregar algo o discutir a detalle alguna cosa? Bueno, vamos a avanzar. El próximo tema está descrito como la artritis séptica y fímica. ¿Quién quiere opinar qué es séptico? ¿Cómo considerarían séptico para que esta artritis se describa como tal? Limpia. Limpia. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Nadie? Bueno, es lo contrario, es sucia. La sepsis es una alteración porque se ocupa por microorganismos causantes de infección, de pus, y lo séptico es lo que está sucio. Acuérdense de la preparación quirúrgica de una región, es la antisepsia, es combatir todos los contaminantes que tenga cerca. ¿Quién quiere opinar a qué hace referencia la artritis fímica? ¿Qué es fímico? ¿Con qué está relacionado? Bienvenidas todas las opiniones, pero denla. Tiene que ver con la tuberculosis. La tuberculosis, yo creo que la religión, es una enfermedad que se supone que se erradicó hace, no sé, 40, 50 años y que, pues, dejó de verse frecuentemente en los consultorios. Sin embargo, cuando yo era residente de ortopedia, me puse a hacer un trabajo sobre tuberculosis vertebral, que es una de sus variantes, una de sus complicaciones. Y antes de ver la tuberculosis vertebral, pues me puse a ver la tuberculosis, la incidencia, la presentación de casos. En ese momento, ya hace un montón de años de eso, yo revisé 4 años de literatura, los más recientes, y me encontré con que en Estados Unidos había registros de un repunte muy, muy importante de esa tuberculosis. La tuberculosis siempre la asociaron con condiciones insalubres para vivir o trabajar, de manera que a medida que hubo más agua disponible, se fueron propagando las costumbres de higiene, de lavado de manos, y eso fue cambiando también la misma cantidad de pacientes con tuberculosis. Sin embargo, pues los norteamericanos son muy buenos para hacer registros y estadísticas,
y acá no tanto. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar en tuberculosis debido a que nos comentaron que ya no había y que ya estaba erradicada y que ya no había casos, y se fueron pues entremezclando con otro tipo de enfermedades a la par que se hacían diagnósticos pues erróneos. Bueno, pues con el tiempo, aparte de tener tuberculosis, encontramos artritis por tuberculosis, que era una de las complicaciones también frecuentes. Vamos a avanzar. La artritis séptica podemos definirla como el ingreso de una bacteria piógena en una articulación sinovial. ¿Quién quiere describir la palabra piógena? ¿Quién opina? La respuesta es que es una productora de pus. Piógena, genera pus. Estas bacterias ingresan en una articulación sinovial. Las articulaciones de tipo sinovial tienen una cápsula que las envuelve y las tiene selladas, de manera que no hay contacto alguno con el medio exterior, y la presencia de una bacteria en esa zona pues desencadena fenómenos importantes que son los que vamos a describir justo ahorita. Empezaremos por decir que es una infección grave, que es rápidamente progresiva y que tiene consecuencias destructivas. Es decir, nos tardamos en diagnosticarla y mientras hace su chamba de comerse la articulación. En la infancia, la incidencia de la tuberculosis, de la artritis séptica, está paralela a la osteomielitis hematógena. La osteomielitis es una infección del hueso que viaja por sangre y se ubica en esa zona. Frecuentemente están asociadas la infección del hueso con la infección de las articulaciones. A veces una lleva a la otra. Es una enfermedad que es más común en la infancia y que las incidencias mayores se ven en la cadera y en el codo. Debemos de recordar que hay pacientes susceptibles a las infecciones. ¿Como cuáles? ¿Quién quiere opinar? ¿Quiénes serían pacientes susceptibles a las infecciones en la infancia? Pueden ser bebés, pero especialmente prematuros. Los que estén desnutridos, aunque ya no sean bebés, ¿sí? Y los inmunocomprometidos por alguna otra razón que ya, digo, por fortuna son menos frecuentes, pero esos otros sí son más susceptibles. En los adultos, cualquier articulación puede ser afectada y no precisamente se relaciona con osteomielitis. Aquí sí tenemos pacientes medicados con inmunosupresores y además los que tienen, no me acuerdo qué es esta siglas, esta abreviación, supresores y los, no sé, pero bueno, están relacionados con los enfermedades autoinmunes también. Los causantes de estas artritis sépticas, los más frecuentemente identificados son los estafilococos dorados. Le siguen los estreptococos y también los neumococos participan en estas artritis sépticas. En casos menos frecuentes y menos agresivos, se han aislado Haemophilus influenzae, Salmonella y hasta gonorrococos. En este pequeño cuadro sinóptico empezaremos por analizar la presencia del exudado purulento. Este va a ir aumentando conforme las bacterias productoras de pus vayan haciendo su chamba, de manera que ya que están ahí presentes, van a tener un efecto químico en la articulación. Y empezamos por la digestión enzimática. Es decir, hay una serie de sustancias de tipo, vamos a describirlas así, corrosivas, ¿verdad? En la que empiezan a tener un efecto en las células ahí vecinas y van haciendo un licuado de todo lo que se van posando. Vamos encontrando también pérdida de soporte en las fibras colágenas. Las fibras de colágeno mantienen una estructura en la cápsula articular y en algunas estructuras internas de las articulaciones, como podrían ser ligamentos. La presencia de estos
microorganismos de las articulaciones, también van a provocar una desintegración cartilaginosa, es decir, se van a ir reblandeciendo los cartílagos de manera que se fragmentan y se van perdiendo segmentos de este disco, haciendo lo que hubiera hecho el tiempo y el uso de manera gradual, en la que se va gastando paulatinamente. Aquí se desprende el cartílago y genera una lesión grave de la articulación. También se puede hacer una formación de una granulación que va a impedir que exista una nutrición sinovial. La sinovial es una membrana que recubre la cara interna de las articulaciones y que va a generar una difusión de nutrientes entre la zona más vascular y la zona menos vascular, de manera que esa granulación va a impedir la nutrición de la sinovial y por lo tanto esto nos va a conllevar a la desintegración articular. La articulación se va a ir dañando por partes y va a depender el tamaño del daño de cuánto tiempo hemos permitido que se quede dentro de la articulación estos microorganismos. En un esquema muy simplón, veríamos una articulación así: arriba hueso, abajo hueso, forrado de cartílago en la zona articular y envuelto en varias capas que contienen todo ese interior que les decía está herméticamente sellado. Cuando empezamos a tener producción de pus, empieza una reacción adentro, primero por la presencia de los microorganismos y la otra por el volumen de líquido que se va encontrando adentro, de manera que el volumen al momento de ir aumentando, pues va haciendo que la cápsula aumente su tamaño y la tensión en las paredes capsulares sea todavía más grande, más importante. En forma tardía, vamos a encontrar una artropatía degenerativa. ¿Qué quiere decir? Como hace rato comenté, pareciera que se gastó de una forma rápida, pareciera que envejeció de un modo muy breve, ¿sí? La luxación de las articulaciones también es una complicación, puesto que los huesos, al verse afectados en su zona cartilaginosa, se van a desproteger y pueden tener un cambio en su morfología, un cambio en su anatomía y entonces permitir luxaciones. Estas luxaciones a veces ya no pueden regresar a su lugar, es decir, reducirse debido a que tienen pues una pérdida de las formas anatómicas. Cada vez que se va cayendo el cartílago, va quedando un hueso vivo, vamos a decirlo así, y un hueso frente a otro hueso se comunica, se cicatrizan y se quedan pegados, se quedan fusionados. Cuando una articulación se queda pegada, le llamamos una anquilosis. Bueno, esta anquilosis inicialmente es de tipo fibroso, es decir, va a haber sustancias, generalmente pues los detritos de toda esa invasión de microorganismos, y esos detritos van a ser unos filamentos internos que se van a ir convirtiendo en una especie de telaraña para luego hacer como una cicatriz por dentro que se va a ir poniendo cada vez más dura, más tiesa y más poblada. De modo que una vez que tenemos esa puede sobrevenir la anquilosis ósea y ahora sí, esas fibras sirven de puente de comunicación y van uniendo hueso con hueso hasta dejar la articulación pues con una limitación en la funcionalidad que puede ser parcial total de la evolución. Esa es una fotografía de una radiografía en la que, como ven, se fueron perdiendo las condiciones, las características anatómicas. No tiene cóndilos acá arriba del fémur. Están aplanados. La redondez se ha perdido. Aquí hay zonas, por decirlo así, rebabas, que son osteófitos secundarios a la fricción de cartílago y al desgaste. La tibia también debe tener en las esquinas
una punta un poquito más prominente, que son las mesetas tibiales, y como podrán ver, aquí ya está con un poquito de hundimiento, radiolucencia aquí, y la de este lado incluso tiene un quiste de hueso severo que genera un hoyo ahí en la tibia, pero que no atraviesa la zona articular que está aquí todavía visible. Digamos que es funcional, pero no está con la resistencia correcta. Aquí, en esta fotografía de radiografía, tenemos ya una fusión, ya no hay espacio en la articulación. A ver, me regreso otra, perdón. Y es evidente el desplazamiento lateral que está sufriendo, por lo tanto, queda una subluxación que la habíamos mencionado antes, porque se dañó tanto cartílago que los males anatómicos que mantienen en su lugar todo desaparecieron, se fueron haciendo fibrosos y después se convirtieron en una fibrosis ósea, y entonces el espacio articular es mínimo, pero ya es hueso con hueso la comunicación y se van quedando adheridas una a otra. ¿Qué región anatómica estamos viendo? ¿Quién quiere opinar? Perdón, no escuché, que pasó un camión. Es el codo. También hay un trastorno anatómico ahí, pues por la misma lesión, pero se alcanzan a adivinar aquí, ¿sí? Las estructuras del cúbito que van aquí atrás hacia el olecrano y que van aquí adelante hacia la apófisis coronoides. Bueno, podemos notar el espacio articular, pues que está ocupado, no está libre, se ve con irregularidades tanto del húmero distal como del cúbito, de manera que hay una artrosis muy severa. Esta artrosis puede ser producto pues del envejecimiento, la evolución, el uso, o puede ser por lo que estamos describiendo, una artritis que la afectó y convierte la artrosis, que es el daño en la articulación y en las características de la cubierta de cartílago que tenemos ahí. Esta imagen que ven, para que quede más claro, es como si tuviéramos un paciente sentado frente a nosotros, viéramos su rodilla y la rótula que está aquí abajo, pues debería estar en contacto, pero para fines didácticos se hizo como una rebanada que se despega y queda abajo colgando la rótula, y arriba vemos de frente los cóndilos. En todas las superficies articulares de este dibujo se ve una gran lesión del cartílago articular. Este dibujo puede corresponder, como decíamos, al envejecimiento gradual, al sobreuso de una articulación hasta que se le está acabando, o a una lesión inducida por un microorganismo productor de pus que se fue devorando el cartílago, reblandeciéndolo y haciendo que se quede una artrosis, ¿verdad? Pero muy acelerada, muy pronta, muy temprana. En estos dibujos pueden ver más o menos el proceso. De izquierda a derecha, empezando el número 1, que se marca aquí abajo, podemos ver una inflamación. Esta inflamación está dada básicamente por la sinovial, es una sinovitis, que al principio es leve, después se hace más crónica, con una afección ya de los espacios articulares de tipo inflamatorio, ya metiéndose en la zona perineal, y poco a poco se va estableciendo la fusión, la anquilosis fibrosa que decíamos, hasta que totalmente se eliminan lo que son partes blandas, y entonces ahora sí se sustituyen por partes óseas, lo que va a causar que se quede pegado. Ese dibujo puede ser una falange, una rodilla, puede ser el codo, y todas esas regiones pueden quedarse con una contractura, con una limitación que puede ser en flexión o en extensión.
Si un dedo se quedara en extensión, nos va a quedar tieso, estirado, y el resto del dedo va a funcionar, pero ese dedo queda estirado. Si tuviéramos un poco de flexión en ese dedo y quedara la anquilosis fibrosa con una flexión, es más llevadera la mano con una flexión. ¿Por qué? Pues la forma anatómica es con un poquito de doblez y no precisamente estirados. Sin embargo, si esto lo traspolamos a la articulación de la rodilla, por poner un ejemplo de la zona de miembros pélvicos, aquí funciona al contrario. Para caminar erguidos necesitamos que las dos rodillas estén estiradas y solo para sentarnos se ocupa el doblez. De modo que si pudiéramos coger, nos conviene quedar tiesos, pero con la rodilla en extensión, para que al pararnos tengamos la verticalidad correcta y una marca que sí es posible. Si nos quedamos con una contractura en flexión, el paciente ya no puede estirar la pierna, usa aparatos de apoyo, muletas, bastones, andaderas, sillas de ruedas, porque no pueden estirar la pierna y no tienen manera de ponerse de pie. Una invasión de la sinovial que ocupa esa zona, y esa sinovial también se puede enfermar, alterarse y hacer una sinovitis de tipo crónico. Toda esa sinovitis también es capaz de moverse dentro de la articulación, dentro de la cápsula articular, y afectar la articulación donde pueda. Entonces a veces tenemos pacientes que han sufrido procesos inflamatorios de tipo infeccioso y de forma temprana se tratan y no llegan a tanto. Pero entonces todas estas complicaciones pues, son derivadas del mismo origen. ¿Qué pasa con los pacientes que no pueden decirnos qué tienen? Los lactantes. Son pacientes que nada más lloran. Y al estar nada más llorando, pues ahora sí que se tienen que aguantar hasta que descubramos qué les está pasando. Sin embargo, pues hay que buscar signos donde esté presente una guía que nos diga aquí hay una infección. Vamos a ver que el pacientito los vamos a desnudar, los vamos a revisar concienzudamente y vamos a buscar alguna zona que esté con una sensibilidad incrementada. En este caso sería una articulación. Podemos encontrarles limitaciones funcionales. Igual, niños que no estiran la pierna, niños que no la doblan, todo, su mano, su muñeca, y todo eso hay que estarlo indagando para ir armando nuestro rompecabezas. Por supuesto, es muy frecuente que se agregue fiebre y leucocitosis, ¿sí? En un examen, pues, de rutina, en los leucos vamos a buscar, y la cifra normal, ¿alguien se sabe la cifra normal de leucocitos? Van de 5,000 a 10,000. Esa es la cifra normal. Permítame tantito. Van de 5 a 10,000 esos leucos. La fiebre, pues sí, suele ser por arriba de 38, ¿verdad? Para que ya se esté cuantificando. Entonces empezaremos a buscar, pues, datos clínicos para empezar a identificar el problema. Y esos datos clínicos, ya saben, ¿alguien ha oído hablar de los cardinales de las infecciones? Es rubor, está rojo, calor, está caliente, tiene dolor y tiene aumento de volumen. Esos son los 4. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Pues podemos pedir radiografías. Ahí no se van a ver los microorganismos, pero vamos a poder ver la destrucción que han logrado. En un ultrasonido podemos ver si el contenido de una articulación, una cápsula articular, ¿verdad? De una bolsa, va a ser qué tipo de líquido tiene. El ultrasonido tiene la capacidad de darnos información si fuera líquido sinovial, si fuera sangre o si fuera pus. Y si el ultrasonido nos está reportando que hay algo de tipo purulento, lo más recomendable es sacarla de ahí. Para sacarla,
tenemos que establecer una punción articular para que obtengamos un líquido que se va a estudiar. Y de entrada le vamos a pedir un Gram. ¿Han hecho Gram en algún laboratorio ahí de la escuela? ¿Han hecho tinciones de Gram? No. Bueno, tinción de Gram, lo que quiero decir es que es rápida, es muy sencilla. Y entonces sí se puede hacer en pocos minutos. El cultivo sí es más lento. El cultivo hay que preparar el medio de cultivo, hay que sembrar y esperar a veces 4 días dependiendo de lo que se está buscando. Entonces, es necesario, sí, porque tenemos que saber quién es el germen que está ahí, es decir, aislar un germen. Ya que lo tenemos aislado, ahora vamos a hacer un antibiograma, es decir, saber con qué medicamento, con qué antibiótico podemos combatir, matar ese bicho que ya habíamos identificado en la tinción de Gram y el cultivo. De manera, pues, entendemos ya qué tiene, cómo se llama y con qué se muere. Y ya de ahí partimos. Vamos a la clínica. Esta fue una persona que ya hace muchos años que yo la atendí y llegó así como la ven, un codo increíblemente grueso, al tacto, fluctuante, aguada, llena de líquido no doloroso. Y la paciente me contó, pues que llegó a una institución, no les voy a decir cuál, y simplemente le picaban el brazo. Al picarlo, pues la jeringa sacaba líquido, usaban una jeringa grandota y sacaban 2, 3 jeringotas. El brazo bajaba su volumen, el paciente se iba a su casa. Cuando la conocí, pues le hice más preguntas y entonces resultó pues que no le habían hecho estudios, que no le daban citas, que no tenían un seguimiento continuo de esto. En otro ángulo, pues su brazo estaba exageradamente engrosado. Si queremos ver la clínica en los niños mayores y en los adultos, hablábamos de los 4 puntos cardinales y además de un espasmo muscular en la región afectada. Es decir, todo duro y tieso para no moverse, porque al moverse genera dolor. Hemos hablado de la presencia del derrame pleural o simplemente un aumento de volumen por la cantidad de pus. Tenía pues 7 años cuando hicimos esta fotografía, perdón, y con esa gran diferencia. Calor, rubor, de volumen, y dices, artritis séptica. Jóvenes, queda 1 minuto y tantititos. Vamos a parar aquí una pausita en lo que se corta la transmisión de Zoom y vuelven a arreglar la continuidad. ¿Les parece? Ok, paramos tantito.
Estaba viendo esta imagen que tenía las características que acabo de describir para una artritis séptica. Tenemos una articulación aumentada de volumen, la tocamos, está caliente, la movemos, está dolorosa, y la vemos si está un poquito enrojecida. Bueno, a este pacientito le hice una punción, salió solo líquido sinovial, sin pus, lo estudiamos el líquido y entre otros estudios resultó que tenía artritis reumatoide juvenil y entonces pues la clínica que teníamos muy arraigada de la artritis séptica pues como que falló. ¿Qué les quiero comunicar? Bueno, pues que más que ver una articulación engordada y enrojecida, tenemos que indagar todavía más los antecedentes heredofamiliares, cuánto tiempo tiene ese paciente con articulación inflamada, qué hizo que todo empezara y para poder tener la certeza de que vamos por buen camino. La punción, como hemos dicho, del cultivo y todo, desde que la punción se ve turbia, tiene una coloración la jeringa en la que se puede ver el color del contenido, perdón. El color del contenido se ve transparente, amarillo transparente, o también se ve turbio o blancamente tratado, como es la pus. Desde que lo estamos sacando y tenemos duda, hay una sugerencia para que la jeringa viene graduada con los números de los mililitros de banda, y cuando estamos por la parte de atrás, ahora sí que a espaldas de los números, se debería de transparentar y ver los números. Cuando no se transparenta es porque hay más turbiedad, y a medida que la turbiedad aumenta, pues vamos a tener la posibilidad de una... También podemos, y si tuviéramos manera de olerlo, seguramente estaría maloliente la pus. En estos no, porque como está sellada y lo puncionas, pues todo sigue dentro de la jeringa y no es un material que esté en contacto con el aire y que nos deje estarlo viendo. Tenemos otros casos, ¿verdad? Los que ahí sí dices, bueno, hubo una cirugía, ahí estamos viendo la cirugía, tenemos aumento de volumen, rubor, calor, dolor, pues ahí sí, es agua fórmica. El niño no estaba operado, no se había caído, pero tenía todos los antecedentes, el resultado fue el reumatoide. Esta es artritis séptica. Esa es una imagen clásica, aunque aquí ya se ve un orificio, está bien, una fístula, pues, por la que está drenando el contenido de la articulación, no siempre tenemos esa fístula. La fístula la fabrica el cuerpo a manera de una solución. Empiezan a debilitarse las paredes internas hasta que comunica con el exterior para poder sacarlo. Cuando la pus empieza a salir al exterior y las paredes de esa cápsula articular que estaban previamente distendidas se van a empezar a colapsar un poquito, y de ese modo disminuye el dolor y disminuye la tumefacción de la articulación. Entonces, ya de por sí, el hecho de que haya un drenaje de la pus de esa articulación, ya sea espontáneo, como la foto que ven aquí, o quirúrgico, cuando vamos y le hacemos una incisión para que por ahí drene, es una forma de aliviarla. No confundir una infección superficial de la piel con una infección profunda. ¿Por qué? Si tenemos una infección superficial, aparecería lo rojo y caliente que ven aquí. Cuando la piel ya tiene estas características, ya decimos que es una celulitis, y esta celulitis es una contraindicación franca para picar la articulación. ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Por qué no picamos una articulación que tenga esta coloración la piel, que tenga datos inflamatorios muy visibles en su piel de infección? ¿Por qué no lo puncionamos? Primero, porque ahí no está la pus por encimita, no está colectada como en el medio cerrado que es la articulación. Y si la articulación estuviera sana, no tuviera infección,
pero el exterior si tuviera una celulitis como la que estamos viendo, al funcionar atravesaríamos la infección y entonces sería una iatrogenia. Tendríamos una artritis séptica que nosotros mismos provocamos. En cambio, si me regreso a la otra imagen, aquí está enrojecido, caliente y todo lo que decíamos, pero no está la piel tan dañada como en la otra foto. De modo que aquí sí podemos, claro, con las medidas de higiene, picar esa rodilla. Por cierto, cuando picamos rodilla, le llamamos una infiltración si vamos a inyectar, o una aspiración, un drenaje por aspiración, cuando vamos a sacarle el contenido de líquido. Ese drenaje por aspiración puede ser parcial para tomar una muestra, o puede ser total para tener que lavar la articulación. De manera que es importante especificar eso y no picarlos así nomás. No es como cuando sabemos inyectar, ir a aplicar una articulación. Hay que saber dónde vamos a meternos, hay que utilizar guantes antisépticos, limpiar la zona, y pues por supuesto buscar las zonas que tengan espacio más amplio, donde tengan manera de sacar ese líquido, como decíamos, para fines diagnósticos o para fines terapéuticos. Al drenarla, pues se disminuye la tensión de la cápsula articular, ¿de acuerdo? Bueno, estos pacientitos, ya que tenemos un diagnóstico bien puesto, ahora sí tenemos que hacer un lavado articular. Y hay dos formas: meter una cánula que tiene el grosor como de un lápiz, permitir que se salga la pus por ahí y luego bombear agua esterilizada para que adentro haga turbulencia y icones y se vuelva a salir por el mismo punto por el que estábamos obteniéndolo. La otra es hacer una incisión quirúrgica, pues de longitud variable, simplemente para abrir una ventana que nos permita que se salga ese líquido purulento que está ahí, y la otra para que nos permita meter líquido estéril para lavarla. Ahí utilizamos, no sé si han visto unas jeringas enormes llamadas septojeringas, que vienen generalmente litio y goma. En esos casos la llenamos de agua esterilizada, la metemos por el orificio, por la herida quirúrgica que les conté que hacemos, y empezamos a bombearle agua para que revolotee y se siga saliendo. Esto se repite varias veces hasta que se aclare el agua, hasta que ya no salga turbia, ni tenga sangre, ni nada, y pueden ser aproximadamente 2, 3, 5 litros, dependiendo de cuánta pus tenía adentro y cuánta estamos lavando hasta que salga el agua clara. También se recomienda, en estos casos que acabo de describir, dejar un drenaje, un penroso, ¿sí? Un catéter para que la probable producción de pus que continuara, si por alguna razón se hubiera quedado ahí, tenga un camino de salida y no se queden reproduciéndose allá adentro. Acuérdense que la mayoría son anaerobios y ocupan de estar ahí metidos encerrados. Bueno, pues esas son las... A ver que esa punción pues va a estar rica en leucocitos y polimorfonucleares, y como en este caso estamos sospechando de una artritis séptica, también hay que hacerle un estudio de VAR. ¿Se acuerdan qué es el VAR? Bacilo ácido alcohol resistente. En esos vamos a encontrar pues diferentes resultados y veremos si se trató de una artritis séptica común y corriente o una artritis séptica, pero ya de tipo químico, que era el objetivo de alertar sobre la presencia actual de ese germen. La gammagrafía ósea es un estudio que ha tenido muchas variantes a lo largo del tiempo. Así se ve. Pues la imagen es confusa, pareciera hasta borrosa, y no nos marca más que la captación que tiene de la sustancia radioactiva en esa articulación. Esta la recuerdo muy bien. Esta señora, es ella, estaba operada de la pierna y tenía una artritis séptica. Al hacerle ese estudio, no nomás marcó la rodilla derecha, también marcó la rodilla izquierda. Y eso pues me confundía más.
me hacía dudar del resultado del procedimiento. Ahora, en años recientes, estoy enterado de que existe una variante de ese mismo estudio de la gammagrafía que se llama con ubiquinona. Esa ubiquinona donde hay datos de infección. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque la imagen de la rodilla derecha que está aquí en pantalla era un problema inflamatorio. Nunca estuvo, ni lo estuvo después, ni en ese momento, con una infección. Entonces, el lado izquierdo con el derecho con un proceso inflamatorio, pues como que resultaba confuso. Pero la ubiquinona, como les dije, es la que ayudó a hacer la diferenciación ya en tiempos más cercanos. ¿Qué vamos a hacer al paciente? Pues les contaba ya ahorita un poquito anticipado el uso de antibióticos. Una toma de muestra y vas a mandar un cultivo y va a demorar 2-3 días, los antibióticos deberán ser usados de inmediato, aunque no tengas todavía la evidencia, con el enfoque hacia el germen más frecuente, que sería el total. La aspiración, ya habíamos dicho, que sería con una jeringa, y la artrotomía, que es abrir la articulación. Habíamos comentado también en las pláticas previas la artrodesis. La artrodesis hay de dos tipos, una quirúrgica y una postraumática, o como secuela de todo este daño articular por la infección que estábamos diciendo. Entonces, hay que manejar esa secuela. Esa artrodesis podemos poner un tratamiento basado en terapia física y rehabilitación. Sin embargo, las irregularidades internas de la superficie articular nos van a hacer que tenga el paciente dolor. En años recientes han salido al mercado algo llamados viscosuplementadores. La viscosuplementación está enfocada a lubricar la articulación, en la que el paciente toma medicamentos que pasan por sangre y el paciente termina por tenerlos de una manera muy reducida, pero pues de alguna manera están en la articulación. La glucosamina, el condroitin sulfato y todas sustancias de esas que han salido. La otra forma que decía de la viscosuplementación es otra que es inyectada. Se mete a la articulación, ya dijimos que es una bolsa, se inyecta ese líquido que hay de diferentes marcas y concentraciones. De modo que el paciente ya tenga esa gelatina, ya esté engrasado de una vez por dentro y se pueda mover mejor y le dure más su articulación. Pero bueno, eso también dependerá de lo que tenemos enfrente en ese momento. Las artroplastías. La artroplastía es la prótesis total de rodilla y pone con signos de interrogación. ¿Qué significa? Pues que no siempre se puede, porque el paciente paga algunas partes, el trabajador otras, el anestesiólogo, y entonces tendremos pues variantes que vamos a ver ahí. Las artroplastías decíamos que son las prótesis totales de la rodilla, y estas prótesis van a depender de la edad del paciente y de la severidad de la lesión. De manera que si tenemos un paciente muy joven, lo mejor es no ponerle prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis también va a sufrir un desgaste y se va a acabar. Entonces, esa prótesis va a tener una vida media de duración de aproximadamente 15 a 20 años, dependiendo el peso corporal del paciente, el uso que le dé y que no tenga ningún otro tipo de complicación. Si esperamos a que el paciente esté un poco más grande, bueno, pues tendremos una expectativa de vida ya del paciente y podremos pensar en que pudiera tener una prótesis y tal vez un recambio, que le llamamos revisiones a esos recambios más adelante. Pero básicamente estaríamos pensando en la viscosuplementación, en inyectar de lubricante. Primero, quitar la infección, lavar bien y meter lubricante. Es lo que yo haría, ¿sí? Entonces, pero la prótesis la dejaríamos para el final, pero existe esa posibilidad. Y como les digo ahí, pues es la opinión de cada doctor,
A veces uno dice, yo le pongo prótesis, y te dice el anestesiólogo, no, porque tiene muchos riesgos. Te dice el internista, no, tiene mucho riesgo. Mejor que se quede con esa cojera a que tenga todo lo demás que le puede causar. Entonces ahí es, por eso le pongo los signos de interrogación, como les decía. Es discutible, es adecuarla a cada situación, a cada paciente, a su edad, a sus condiciones, si tiene diabetes, insuficiencia venosa. La otra, si se curó la infección articular, y la otra, que no haya tenido una complicación en la que se haya metido la infección al hueso. Acuérdense que hay un tipo de osteomielitis, creo que ese tema, no sé si lo vimos ya primero o falta por verlo, porque es la infección de la articulación y luego la infección del hueso. Primero el hueso y luego la articulación, y a veces primero la articulación y luego el hueso. Entonces, si se nos complica con un hueso, tenemos infección para rato. Este es un caso en el que se hace una fusión quirúrgica, hacemos una compresión, ¿sí?, de la articulación en lo que pega y endurece para dejarla fusionada. Bueno, pues como dijimos en la diapositiva 1, por lo menos las complicaciones son graves, unas en las que se compromete la articulación y influencia la función. Podríamos tener el fallecimiento del paciente asociado a una infección que pasó a torrente sanguíneo y se convirtió en una septicemia asociada a la articulación originalmente infectada. Las más localizadas, pues la destrucción del cartílago articular por los efectos mismos de los microorganismos, la luxación patológica que decíamos, pierde su forma, la anatomía ya no corresponde y se salen de su lugar fácilmente. Y otra que sería la necrosis de las epífisis debido a que la presencia de los microorganismos, la pus, la inflamación, la congestión de los vasos sanguíneos de la región empiezan a hacer disminujo, de manera que puede haber necrosis avascular en esos extremos del hueso y pues como consecuencia también trastornos de la forma, de la anatomía, de la duración, de la resistencia a la carga. Esta fotografía es de la paciente que les enseñé del codo. Es ella. Lo que estamos platicando, se modificaron sus cartílagos articulares, perdieron la forma anatómica. En esta foto de aquí está la coronoide y desapareció, ya no está, se desbarató por efectos de la infección. Todo el gancho, que es el olecranon, que se articula en esta parte del húmero, precisamente sobre la fosa olecraniana. Ya eso ya no hay nada que lo detenga y se sale de su lugar. Eso es lo que es la destrucción articular. Si retomamos el origen tuberculoso de esa artritis, entonces podemos entender que los bacilos ácido-alcohol resistentes pueden llegar por una diseminación hematógena y propagarse directamente en una zona infectada por una osteomielitis tuberculosa. Entonces, a veces, como decíamos, infección del hueso que se pasa a articulación y a veces infección de articulación que se pasa al hueso. La diferencia, el bicho que lo causa, ¿sí? La tuberculosis o los otros tipos de artritis infecciosa. Hablando de bichos, no habíamos mencionado el Mycobacterium, ¿verdad? Es el Mycobacterium tuberculosa el que causa esto. El sitio. La mayoría de las veces hemos visto, o yo he visto, una incidencia alta en cadera y rodilla. ¿Por qué? Porque son articulaciones más grandes y que tienen también más flujo sanguíneo y les llega más de lo bueno y más de lo malo. Casi siempre se inician en la infancia y se van identificando por un derrame y engrosamiento de la membrana sinovial. A veces tenemos articulaciones calientes, pero no rojas, lo que decíamos hace rato.
tenemos un paciente que tiene dolor, que tiene cojera, que sus movimientos articulares están espasmados, están tiesos y que empieza a tener atrofia. La evolución más larga está relacionada con la tuberculosis y la infección más corta, más rápida, está con la infección por microorganismos productores de pus. ¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos dicho que el laboratorio y las pruebas de velocidad en el globular van a tenernos un punto de partida, una información. En estos casos, buscaremos la prueba de la tuberculina, que de salir positiva cambiará todo el panorama de estos pacientes. Estos pacientes también ocupan cirugía, ocupan quitarles la sinovitis muy enferma que se va formando ya, que se va transformando allá adentro, la limpieza de la articulación y, por supuesto, el tratamiento con medicamentos para la tuberculosis. Estos elementos no serán tan buenos, tan espectaculares, si el paciente no reposa. Necesitamos el reposo, necesitamos la nutrición, que el paciente coma bien y que coma bien en calidad y en cantidad. Eso es lo que va a hacer que mejore un paciente con tuberculosis articular. Dependiendo de la etapa en la que descubrimos esta infección, la movilización se va a ver comprometida y entonces habrá limitación funcional o no la habrá. La rehabilitación es una herramienta excelente para estos pacientes. Si el paciente ya tiene una limitación funcional y tú demuestras por radiografía que existen sus formas articulares y su espacio articular está conservado, puede insistirse. Esa rehabilitación pues, va a incluir medidas desinflamatorias, pero también una movilización activa y pasiva, es decir, la que puede hacer el paciente, y la otra es la que le ayude a hacer el rehabilitador con movilizaciones activas para que tenga otra vez movilidad. Sin embargo, cuando están muy pegados, muy fusionados, muy fibrosos, conviene hacerles una sedación, anestesiarlos. Y entonces, esto se llama una movilización. Tenemos la actividad del rehabilitador, del que lo moviliza, pero la del anestesiólogo también, para que el paciente le hagan todo. Si comprobamos que solamente estaba fibroso y tieso y que no tiene nada la articulación me refiero, nada de ocupado, con derrame, con infección todavía activa, podemos llegar a terminar esa movilización todavía bajo anestesia. Les pongo anestésico, les pongo bupivacaína y les pongo un esteroide de depósito. De modo que a la hora que el paciente no tenga un dolor tan importante, le baja un poquito la molestia y además el esteroide hace un efecto desinflamatorio que puede durar de 3 o hasta 4 semanas. Entonces, todo pues irá variando según la presentación clínica que tengamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere opinar con un caso de un pariente? ¿Estamos bien? ¿Qué horas son? Son las 11:20. Si no tienen preguntas, nos detenemos aquí. Si quieren hacer algún comentario, estoy a sus órdenes. Yo tengo el tiempo para continuar aquí la sesión, pero si es hora de que coman algo, pues me avisan. ¿Qué hacemos? ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien. Hay una fecha similar de los dos grupos que yo atiendo, tienen los dos mismos temas y es la clase del 10 de mayo. ¿Van a asistir a la escuela el 10 de mayo? Porque luego lo vuelven festivo y ya no sé qué. ¿Les he comentado algo sobre la fecha? Ándele, por favor. ¿Sí?
Bueno, al grupo A tengo una clase suelta que está aparte y a los dos grupos les debo la que cancelé el día que estuve lo del dolor del riñón. Piensen qué fecha les conviene y me mandan un WhatsApp y ya se los confío para también yo hacer mi propia agenda acá, ¿les parece? De una, creo que es nada más un tema el que está pendiente. Pero yo me acuerdo que el día que no di clase eran los dos grupos, ¿sí? Sí. Ah, bueno, entonces si era solo el grupo A, vamos a, es que va a estar muy pesado las tres clases. Vamos a separarlo en dos. Yo, como se hace los dos, yo soy hable y hable, pero ustedes pues los aburro. Entonces, vamos a hacerla en dos partes para que no nos atrasemos, pagarles la que debo sin que perdamos las fechas programadas de las que faltan, para no recorrer todo, sino solo uno. Entonces entiendo que mañana me toca una hora con ustedes los del A, ¿sí? Ok, platíquenlo, me proponen horario y se los confirmo y lo hacemos, ¿sí? Bueno, vean lo del 10 de mayo, si lo va a hacer festivo la escuela, bueno, pues reprogramamos, pero si la escuela lo tiene como día hábil, yo con gusto paso los temas, ¿de acuerdo? Les agradezco, les agradezco a todos su atención y la consideración de especial que tuve hoy pues con lo de la computadora, esas cosas son traicioneras. Les agradezco que tengan un buen día, échenle ganas y que tengan mucha suerte en su examen con muy buen resultado. Un saludo a todos, mucha suerte.